introducción ya hecha, vamos con el mensaje. He titulado al primer mensaje, Cumple tu deber. Ya sé que suena un poco a orden, pero lo vais a ver muy fácilmente cuando leamos el texto. El texto es 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Sí, aunque salga el micro en cámara, es que así no estoy girado. Vale. Vamos a leer el texto. ¿Lo tenéis ya? ¿Sí? El texto dice así. Voy a usar la Reina Valera 60. Como dice Jaume Llenas, si San Pablo la leía, ¿por qué no la voy a leer yo, ¿no? Es broma, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vale, el título va tomando ya sentido, ¿no? El texto lo teníais ahí, pero como he visto que todo el mundo estaba leyendo la Biblia, me encanta además. Tened toda la libertad del mundo para lo que estáis haciendo, tomar notas, parar. En la exposición bíblica voy a pedir que no me paréis para preguntar, pero en las plenarias, si alguien no ha entendido algo, por favor me decís, Fer, ¿puedes repetir eso? Y paramos y repetimos, ¿ok? Vamos entonces con el mensaje o la exposición en 2 de Timoteo 4, 1, 5. Esta exposición va a ser un poquito diferente de lo normal. ¿Por qué? Porque, como os digo, vamos a abordar dos perspectivas que a lo mejor no serían lo normal si yo predicase este pasaje en otro contexto. El primero es que os voy a dar este mensaje para vosotros, que venís a formaros durante 3 años en predicación expositiva. La segunda cosa por la que este mensaje es diferente, o va a ser diferente, es porque os voy a explicar un poquito no solamente el plato, sino la receta. Cómo llegamos a donde llegamos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que vamos a ver, por ejemplo, las preguntitas que yo me hago antes de empezar a preparar un sermón de estos. Y yo empiezo haciéndome 6 preguntas, que esto está en miles de manuales, no estoy descubriendo la rueda, Ya os adelanto que aquí no vamos a descubrir la rueda sobre la predicación, pero a lo mejor os damos algunas cosas que decir, uy, pues mira, esto me ayuda. Yo me hago 6 preguntas, que son, ¿qué texto es esto? Pues es una carta, ¿vale? Es una carta de Pablo a Timoteo. Entonces con esto ya digo el quién es Pablo. ¿Dónde? Pues ¿dónde es? En una prisión en Roma. De hecho, en la última prisión en Roma. El primer encarcelamiento de Pablo, que lo leemos en Hechos, y desde donde escribe las epístolas de prisiones, es un encarcelamiento domiciliar. Está en una casa. Tiene un guardia romano encadenado a él, que va cambiando, pero tiene libertad para recibir visitas, tiene libertad para escribir y para otras muchas cosas. Aquí la situación es muy distinta. Aquí está en el fondo de la mazmorra más hedionda en Roma. La persecución de Nerón ha empezado ya a ser muy violenta. De hecho, es la época en la que muere Pedro, etcétera, etcétera. Y Pablo se encuentra en un sitio frío, húmedo, donde probablemente tenía que hacer sus necesidades allí, comida pésima. Años 67 o 68, él ya está físicamente machacado. Pensad que a Pablo lo han apedreado, le han dado de látigos varias veces, ha tenido varios naufragios, lleva en su cuerpo todas esas marcas, ¿vale? Y es un hombre mayor y machacado. Y se ha quedado solo. Se ha quedado solo. Muchos de los que iban en ese grupo de Pablo, viendo el panorama, han dicho, me vuelvo al mundo. Me consigo un empleo, trabajo tranquilo, no tengo que recibir piedras de nadie, yo ya soy salvo, los demás que se busquen la vida, no tengo por qué aguantar que por llevar el Evangelio alguien me escupa o me latiguen o corra peligro de muerte. Y se han ido. Durante el tiempo de su ministerio, Pablo tiene varios colaboradores, pero hay uno muy especial.
Es un joven al que le presentan, probablemente un adolescente, cuando se lo presentan, llamado Timoteo. Y Pablo lo acoge como si fuera su hijo. De hecho, ese chico se tiene que separar de su madre y de su abuela, que son las que lo han criado en la palabra de Dios, y acompaña a Pablo y se cría con Pablo. Pero hay un momento en el que hay un problema en la iglesia de Éfeso y Pablo tiene que decirle a Timoteo, quédate aquí. Y Pablo dice, Timoteo dice, pero soy un niño. Dice, sí, pero vas a quedarte aquí y vas a pastorear esta iglesia. Y entonces Timoteo se encuentra, y esa es otra pregunta, que es ¿a quién? A Timoteo. Este texto está escrito para Timoteo. Timoteo se encuentra siendo un chavalillo en la iglesia de Éfeso, sin Pablo, y siendo muy cuestionado por su edad. ¿Vale? Llegamos a la segunda carta a Timoteo, y aquí las cosas han cambiado. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que Pablo sabe que se muere. Que en cualquier día le dicen que lo ejecutan y se acabó. Y quiere ver a Timoteo. Quiere ver a su hijo. No es su hijo de sangre, pero es como si fuera su hijo a todos los efectos. Es mucho más que un hijo espiritual. ¿Vale? Y yo sé perfectamente lo que se siente, porque la persona a la que considero mi padre no es mi padre de sangre, era mi padre espiritual. ¿Vale? Y falleció en noviembre. Entonces, lo considero mi padre. Yo, cuando tenía un problema, no hablaba con mi padre de sangre, que no era creyente, hablaba con esta persona. ¿Vale? Y Pablo sabe que a lo mejor no va a volver a ver a Timoteo. Así que le escribe una carta en la que le da instrucciones, pero sobre todo es una carta personal en la que le dice, ven pronto a verme, tráeme los libros y el capote, que aquí hace frío. Para que eso suceda, Pablo no ha perdido a todo el mundo. Le quedan 2 acompañantes. Y uno de ellos es Tíquico. Tíquico se va a Éfeso a llevar la carta y a sustituir a Timoteo, ¿vale? Para que Timoteo pueda ir a ver a Pablo. La historia, porque esto no está en la Biblia, pero la historia dice que Timoteo sí que llegó a Roma y fue encarcelado. Es decir, que Timoteo pagó con las prisiones el precio de la visita, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, con esto hemos respondido el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el para quién y un poquito del por qué, ¿vale? Que son las 6 preguntas que yo me hago. En esta carta de despedida, porque es lo que es, Pablo le quiere dejar a Timoteo un legado de 4 principios en toda la carta. Los 4 principios son guardar la verdad, permanecer firmes en el Señor, evitar las trampas y los escollos de la vida y, lo que nos ocupa, predicar la palabra. Fijaos que Timoteo vive en una sociedad pagana, que es la de Éfeso, en una época decadente del imperio. Ojo, el imperio volverá a tener su época de gloria después, ¿de acuerdo? La época de más gloria de la humanidad vendrá después, ¿de acuerdo? Lo que se llaman los 4 emperadores, del cual el último es, es Marco Aurelio, Richard Harris en Gladiator, ¿vale? El viejecito de Gladiator que muere al principio es el último de los 4 grandes emperadores de Roma. Pero en esta etapa en concreto, que es la última de Nerón, lo que se vive en el imperio es una decadencia moral, una corrupción, una violencia y un sinsentido como el que vivimos ahora. Ni más ni menos. Así que no va a ser difícil que nos identifiquemos, o que sobre todo muchos de vosotros por edad os podáis identificar con un Timoteo que vive en esa circunstancia siendo un joven al que lo cuestionan por ser joven y que está a punto de perder a su padre y a su mentor. ¿Vale? Hay un desafío generacional entre la generación que se va, que es la de los apóstoles, que están muriendo todos, los están matando a todos, y los que vienen detrás, que son sus seguidores, los siguientes, que se quedan sin ellos. Y ojo, no es lo mismo que ahora. O sea, el legado que nosotros podemos dejar a la siguiente generación no es lo mismo que sucedió entonces, porque yo no soy ni Pedro, ni Pablo, ni Jacobo, ni Juan. Yo no soy un apóstol.
creo que todos entendemos la autoridad y el contenido doctrinal que los apóstoles tenían y ejercían, ¿vale? Entonces, el hecho de que muriera Pedro, que muriera Juan en los años 90 o que muriera Pablo, no es lo mismo. Con todo mi respeto y reverencia hacia la generación que estaba muriendo ahora, de Billy Graham, Loren Cunningham y compañía, que han sido los pilares del siglo XX. Pero aun siendo los pilares del siglo XX, ni se acercaban a lo que podían ser los apóstoles. Por eso, lo que vamos a ver van a ser que si tenemos que cumplir el deber, este deber tiene algunas características. La primera de ellas es que es un deber delegado. ¿Qué significa esto? Significa que en el versículo 1 dice Pablo, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fijaos que los testigos, quien encomienda el trabajo es Pablo, pero no es Pablo directamente. O sea, él lo ha recibido y lo que hace es ser simplemente el puente. Dios el Padre, y ojo, no es Jesucristo el Salvador, es el Señor y juez. ¿De acuerdo? Dios el Padre y Jesucristo el Señor y juez son mis testigos de esto que te encomiendo. Este deber es un deber delegado. Un joven de teología una vez le preguntó a su pastor, ¿cuál es el mayor peligro que enfrento cuando me subo al púlpito? Y el pastor le respondió, que la gente te aplauda, pero que Dios no te haya escuchado. Y, por favor, que nadie se me ofenda, cada uno es muy libre de que le guste lo que le guste, pero hay una cosa que me preocupa, y si existe taller de predicaciones, porque esto es una preocupación a nivel mundial, y es que vivimos un tiempo en el cual parece como que el éxito ministerial muchas veces se mide por la visibilidad y por la aprobación. ¿Cuántos likes, cuántos seguidores, etcétera, etcétera, etcétera? Y no estoy diciendo que esté mal tener seguidores o tener likes. Estoy diciendo que muchas veces parece que eso es el baremo. Lo que ocurre es que este pasaje es el legado de un apóstol que está moribundo en un sentido, aunque no se esté muriendo físicamente, pero puede morir en cualquier momento, para que Timoteo no mida su ministerio por la respuesta del público, sino por la fidelidad a la palabra de Dios. Ese es el baremo. El baremo de cualquier ministerio, y especialmente de la de predicación, es, ¿ha sido fiel a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque a veces esta encomendación, esta delegación puede parecer una locura. Y os voy a poner algunos ejemplos. Génesis 6:22 dice, Noé hizo como Dios le mandó. El arca. Una locura. Es una locura hacer un barco de ese tamaño en un sitio donde no había llovido. Pero Dios se lo mandó y Noé lo hizo. Génesis 22:9. Abraham fue al lugar que Dios le había dicho. ¿A qué? A matar a Isaac. ¡Ostras! A veces el Señor llama o delega tareas que pueden parecer una locura. Pero nosotros hemos recibido un deber delegado. Nuestra responsabilidad es obedecer. El resto es con Él. Fijaos cómo consideraba Pablo su ministerio de la predicación. Vamos a 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Este es un versículo que podríais tener como lema para vuestra experiencia en taller de predicación, ya os lo adelanto, ¿vale? Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sabéis lo que está diciendo? Me da igual si te apetece o no, lo vas a hacer. Si lo haces por las buenas, guay, porque vas a tener recompensa. Pero si no lo quieres hacer por las buenas, si no te apetece, da igual, lo vas a hacer exactamente igual, porque tienes ese deber.
no es una cuestión de apetitos, hoy estoy de humor o no estoy de humor. No va de eso. Yo no le puedo decir a mi jefe en el trabajo, hoy no me apetece trabajar, hoy no voy. Bueno, yo en mi caso puedo porque trabajo en casa, pero ya me entendéis. No es ese tipo de deber. Es un deber que tienes que cumplir, sí o sí. Si lo haces apeteciéndote, mejor, porque además lo vas a disfrutar. Y todos los que estáis aquí tenéis ese deber. Así que es mejor que lo cumpláis de buena gana, porque lo disfrutaréis. Pero si no es de buena gana, da igual, lo vais a cumplir igual. ¿Os queda claro? Y no soy yo el que lo dice, ¿vale? O sea, sí soy yo, pero ya me entendéis. Hay una responsabilidad fundamental en esta. Es un texto de Ezequiel, no vamos a leerlo ahora, pero es un texto de Ezequiel bastante duro, en el que Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. No sé si alguno ya habéis oído esto. De hecho, los Testigos de Jehová, la revista esta atalaya, proviene de este pasaje. ¿De acuerdo? Y lo que le dice básicamente Dios a Ezequiel es: tú vas a oír la palabra de mi boca, mi palabra, y tal como la oigas, se la vas a transmitir. Va a suceder lo siguiente: tú vas a hablarles a los impíos para que dejen sus malos caminos, y vas a hablarles a los israelitas para que aprendan. Dos públicos diferentes, pero a los dos les vas a tener que hablar. ¿Por qué? Porque si sucede que el impío muere y se pierde, y tú no le has hablado, esa sangre va a estar sobre tu cabeza. Sinceramente, o sea, más allá de todo lo demás, se me ponen los pelos de punta por la cantidad de personas que han podido pasar por mi vida y que a lo mejor esa sangre está sobre mi cabeza. Es un deber delegado por parte de Dios. Tú vas a recibir su palabra, que está escrita en la Biblia, y la vas a transmitir. Es su mensaje, es su palabra. Si no la transmites, no estás cumpliendo con tu misión. El púlpito no es un escenario, es un lugar de obediencia. Y yo soy consciente de que estar aquí genera una visibilidad mucho mayor que otros ministerios. Pero recordadlo, esto no... A ver, el lugar puede ser un escenario, pero ¿me entendéis? La función y la situación no es la de estar en un escenario. Estamos en un lugar de obediencia. Y os voy a decir otra cosa más. No hay ninguna predicación que sea fiel si no hay una convicción bíblica. ¿Por qué? Porque tiene que ser la palabra de Dios la que convenza, no yo. Yo puedo ser una mejor o peor herramienta. Claro que sí. Y yo debo prepararme, además, para ser la mejor herramienta posible. Por un lado, va a haber talentos naturales en las personas, mayor facilidad de comunicación, mayor facilidad de comprensión lectora, un montón de cosas que tenemos diferentes entre nosotros, ¿vale? A eso le vamos a añadir la formación. A eso viene el don espiritual, maestros, etcétera, etcétera. Pero todo eso tiene que estar sujeto a que sea la Biblia la que convenza a las personas. Yo tengo que estar plenamente seguro de que el mensaje que estoy dando es fiel a la palabra de Dios, para que sea Dios quien hable a través del mensaje y no yo quien le hable a la audiencia. Vamos avanzando rápido porque me quedan 9 minutos. El deber es urgente. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Os voy a hacer una pregunta. ¿Vuestros pies son bonitos? ¿Tenéis los pies bonitos? ¿Sí o no? Podéis tenerlos. Venga, anuncio de podología. Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? ¿Esto lo creemos? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo van a invocar en alguien en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no se les envía? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. Así que cada vez que predicas el mensaje del Señor, tus pies son preciosos. No hay un momento propicio ni adecuado. No hay una situación mejor que otra. Es un asunto de vida o muerte. Y esa sensación de urgencia... le he dado al botón que no era, perdona. Tengo este mismo mando y me pasa siempre lo mismo. Siempre le doy para arriba en vez de para abajo. Esa sensación de urgencia creo que es algo que el diablo ha conseguido diluir o suavizar en el pueblo de Dios. Hemos perdido la emergencia, el estado de emergencia por los perdidos. Estamos más preocupados de los de dentro que los de fuera, como iglesia estoy hablando. Recuerdo una frase que me encanta de un buen amigo mío que es Ángel Manuel, el pastor de la iglesia más grande de España, en Fuerteventura, ¿vale? Por si alguna vez la queréis buscar, Misión Moderna. Una iglesia de 40.000 personas y la iglesia son 2.000 y... Una isla de 40.000 personas, la iglesia son 2.000 y pico. Cuando hay elecciones el alcalde pasa por la iglesia, evidentemente. Y este hombre dijo, hemos convertido a la iglesia en un spa para santos, pero debería ser un centro de desintoxicación de pecadores. Es una tarea urgente, la gente se pierde, se pierde. Esa sensación de urgencia de cuando hay una catástrofe, deberíamos tenerla en nuestro corazón constantemente por los perdidos. ¿Por qué? Porque además, ahora sí, es un deber diverso. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra redarguir, que también aparece en 2 Timoteo 3:16, la voy a explicar un poquito porque es de esas que nos queda un poco vieja, ¿verdad? Redarguir significaría, en el buen sentido de la palabra, discutir o defender apologéticamente algo, ¿vale? Es cuando tienes argumentos o construyes argumentos para defender algo. Y la palabra de Dios, o el deber de predicarla, incluye también esa parte, ¿de acuerdo? Tengo aquí un grupo de GBUs por aquí, que son apologetas a tope, siempre los GBUs han sido muy apologetas. Yo tengo mis amores odios y mis luces y sombras con la apologética, ¿vale? La amo, pero tampoco he visto a nadie que se convierta por demostrarle que la creación es la creación o que el diluvio es el diluvio y tal. Pero creo que es bueno que sepamos defender con mansedumbre y reverencia aquello que creemos. Lo dice Pedro, ¿vale? Lo dice Pedro. Entonces, la apologética como tal es algo bíblico. Es algo bíblico. Hay que redarguir. Tenemos que, usando los argumentos de la Biblia, poder defender lo que creemos. ¿Ok? Eso aplicadlo al contexto que queráis y ponedle los límites que queráis. Yo ahí no voy a entrar, pero ya me entendéis, ¿vale? Reprende, exhorta. Fijaos que son varias las opciones o ámbitos en los cuales se va a predicar la palabra. No toda la predicación es evangelística. A veces la predicación es una predicación de exhortación. Puede ser una predicación de reprensión, o puede ser una predicación de motivación o de lo que sea. Esa variedad también existe en los predicadores. Hay predicadores que tienen un impacto evangelístico, recordáis a Billy Graham, ¿no? O sea, estadios con miles y miles de personas. Y yo os puedo decir, por ejemplo, de este predicador que os comentaba, que era, hasta que conocí a Les Chang, el mejor predicador que yo había conocido, era precisamente por eso, porque el Señor le había dado un don natural para que cuando él hacía un llamado, la gente se levantase, ¿vale? Y hay experiencias impresionantes. Vino a predicar a Zaragoza y le invitaron a predicar en una iglesia muy tradicional. Y yo le avisé, le dije, mira, no te preocupes si no se levanta nadie, porque no hay costumbre de ello. Y él me dijo, da igual, es mi costumbre de predicar y lo voy a hacer. Predicó sobre pecado oculto. Se levantó media iglesia y algunos confesaron adulterio. Eso es un don, lo siento. Además de que hay mucha preparación por detrás, mucha oración por detrás, pero es un don. Pero este hombre tiene una facilidad muy grande para alcanzar a perdidos, ¿vale? Otros a lo mejor lo tienen para restaurar, otros a lo mejor lo tienen para motivar. Hay predicadores para diferentes entornos y ámbitos. Todo es importante. Pero creo que el llamado a esta variedad no debe excluir que el evangelismo es responsabilidad de todos, ¿vale? No nos escapamos de ello. 3 minutos. Es un deber actual,
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír es muchas ganas de oír, te pica, ¿vale? O sea, la gente tiene ganas de escuchar. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, Recuerdo a Loren Cunningham, el fundador de JCUM, predicando en Brasil, y nos dio un mensaje a los europeos. Europeos, no le tengáis miedo al Islam. Vuestro enemigo no es el Islam, es el agnosticismo. ¿Vale? La gente no va a dejar de ser cristiana para ser del Islam. Es el agnosticismo el verdadero enemigo, y tenía toda la razón del mundo. Años después, el agnosticismo ha ido cayendo. Vais a decir, ¿cómo que cayendo si todo el mundo es agnóstico? Claro, ya ha conseguido, ya ha cubierto, ¿vale? Ahora el enemigo usa algo que tenéis en vuestros libros, que es el escepticismo. Y en vuestros libros vais a tener, creo que es en un mensaje de Alex Chang, que dice algo que me pareció súper interesante. El gran problema del escepticismo no es que la gente no crea en nada, es que la gente puede creer en cualquier cosa. Todo vale. Todo vale. Vale la mamachacha esta de no sé qué, las piedras de no sé cuántas, las energías de no sé qué, y todo vale, y todo es igual. Y eso es súper peligroso. Es más peligroso que el agnosticismo y mucho más peligroso que el Islam. ¿Por qué? Porque en el agnosticismo, al menos, el agnosticismo dejaba un vacío en el corazón de la gente. Y este escepticismo ya no lo deja porque lo puedes llenar con cualquier otra cosa. Esto era el mundo en el que vivía Timoteo. ¿Os suena de algo? Es el nuestro. Exactamente lo mismo. Y las nuevas generaciones os estáis enfrentando no tanto al agnosticismo, no tanto a otras religiones, os estáis enfrentando al escepticismo. El agnosticismo y sobre todo el ateísmo era muy beligerante. Yo recuerdo mi época de estudiante en la universidad y recuerdo a los ateos hostiles, ¿vale? Ahora no, ahora todo el mundo es tolerante, súper guay. Ah, eres cristiano, ah, qué guay, me mola que tengas fe. Yo no, pero sí que es verdad que creo que las energías cósmicas lo rigen todo. Y ya estáis iguales. ¿Sí o no? Y ahí te quedas tú. ¿Y ahora cómo le predico yo a esta persona? Porque ya no tiene un vacío en el corazón. La pieza que ha llenado ese hueco no es la correcta, pero lo ha llenado. Ese es el problema que tenemos ahora. Y me da muchísimo miedo que estoy escuchando muchísimo por parte de grandes comunicadores mundiales, no cristianos, evidentemente, y en España también, gente a la que de verdad da gusto oír, pero su mensaje es un mensaje que desde el punto de vista humano es muy lógico, es la Iglesia tendría que adaptarse a los nuevos tiempos. Sobre todo están hablando de temas, vamos a ponerlo claro, homosexualidad, divorcio, este tipo de cosas, ¿no? La Iglesia tendría que adaptarse a los nuevos tiempos. Y tenemos un problema con eso, y yo lo llamo presunción generacional. ¿Qué les hace pensar a esta generación que sus principios morales son los únicos válidos y los correctos? Dentro de 50 años va a venir otra generación y todo lo que esta generación piensa no va a servir para nada. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Volver a cambiar la Iglesia y la Biblia? ¿Cada 50 años tenemos que cambiar los principios bíblicos porque no encajan? No, no. No es la enseñanza la que se adapta a los tiempos. ¿Vale? No es la enseñanza cristiana la que se adapta a los tiempos. Si eres un predicador fiel, tú no vas a adaptar la palabra a la audiencia. Vas a llamar a la audiencia a que se rinda a la palabra. Es muy distinto. Yo no voy a adaptaros el mensaje de la Biblia porque no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Y me da pánico adaptarlo. Yo os lo digo. Y si queréis rendiros a Él, os rendís. Y si no queréis rendiros a Él, será vuestra cuenta con Dios. Vuestra sangre ya no está sobre mi cabeza. Porque esto no va solo de palabras. Es un deber consagrado. Tenéis que consagrar vuestra vida. Y ya os lo adelanto. Si estáis en taller de predicación, a lo mejor no volvéis después de este encuentro. Porque si estáis aquí, es para consagrar vuestra vida a transmitir la palabra de Dios. No hay un deber más bonito ni una misión más plena. Es un ministerio de los que llena los corazones. Cuando ves gente que cambia de vida a través de lo que tú has hecho como herramienta, eso no tiene precio.
pero tienes que consagrar toda tu vida. Hemos oído a enormes predicadores con enormes mensajes y libros maravillosos que después caen en un pecado público y todo lo que han dicho y hecho antes ya no sirve para nada, que tampoco lo entiendo, porque si no tendríamos que quitar Proverbios, Eclesiastés y Cantares de la Biblia. O sea, a ver, el hombre ha caído en pecado, pero todo lo que ha hecho o dicho antes, y salmos también. Imagínate, cuando David pecaba con Betsabé, fuera todos los salmos antes de eso. No, hombre, no. Pero somos así. Pero tenemos que ser conscientes de que eso pasa. Entonces, cuando alguien ocupa este lugar, no son sus palabras las que se juzgan. También es la persona. Se os va a juzgar. Entonces, no dejéis que vuestra vida enturbie la misión que habéis recibido. Sé que a veces puede parecer que es injusto. No estamos llamados a que sea justo o no, estamos llamados a servir. Repasamos rápidamente. Es un deber delegado, es un deber urgente, es un deber diverso o variado, es un deber actual y es un deber consagrado. Yo ya os digo, yo no soy Pablo, no lo soy, ni muchísimo menos. Pero sí os voy a encomendar que cumpláis con vuestro deber delante de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Eso tengo derecho a hacerlo, porque vosotros habéis decidido que queréis aprender a predicar la palabra del Señor expositivamente. Si tomáis esa decisión, tengo el derecho a encomendaros delante del Señor, nuestro Padre, y de Jesucristo, que cumpláis con vuestro deber. Comprometeos con el Señor, comprometeos con el Señor, aquí y ahora. Voy a daros un tiempo para que oréis y para que lo hagáis. Activad el modo emergencia. La gente se muere sin Cristo. Pensad en vuestra audiencia, la que el Señor os ha puesto delante. Puede ser GBU, puede ser una iglesia, puede ser un grupo de jóvenes, pueden ser retiros de mujeres, puede ser lo que sea. Entended a vuestra generación, porque es donde el Señor os ha puesto. Pero sobre todo entregad vuestra vida al Señor. Amén.